Hay un misterio encerrado en una cueva en Sudáfrica que nos obliga a repensar casi todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Y la clave, bueno, la clave de todo está en un objeto diminuto, pero con una importancia, gigantesca. Imagínense, a unos 300 kilómetros de Ciudad del Cabo está este lugar, la Cueva de Blombos. Y desde 1991, lo que los arqueólogos han ido encontrando ahí, bueno, ha cambiado por completo las reglas del juego, nuestra visión de la evolución humana. Y aquí va la pregunta del millón, la pregunta central de todo esto. La respuesta, créanme, no solo es sorprendente, nos va a llevar a un viaje a lo más profundo de nuestro pasado para poder entender de qué va todo esto. Ok, para entender por qué Blombos es tan, pero tan importante, primero tenemos que, digamos, trazar el mapa de nuestro propio viaje como especie. Y es un viaje que, ojo, empezó hace millones de años. A ver, esta línea de tiempo es que pone todo en perspectiva, ¿no? Desde nuestros antepasados primates hasta el desarrollo del lenguaje y la colonización de todo el planeta. La escala de este viaje es que es simplemente alucinante. Antes, la idea que teníamos de la evolución era, bueno, como esa imagen clásica, ¿no? Una línea recta, una especie de marcha hacia el progreso. Pero la ciencia moderna nos ha mostrado una historia mucho más enredada e interesante. Es más como una red, una telaraña compleja donde nuestros ancestros se mezclaron con otras especies, como los neandertales, por ejemplo. Ahora, sobre el cómo salimos de África, hay básicamente dos grandes teorías sobre la mesa. Una dice que fue una única y gran migración, hace unos 50.000 años. La otra habla de varias olas. Pero, y esto es lo importante, las dos coinciden en el punto de partida: África. Este origen común es fundamental para entender lo que viene ahora. Y esto nos lleva a una consecuencia súper importante de esa historia. Piénsenlo, si toda la humanidad salió de África, tiene sentido que la mayor diversidad genética del planeta se encuentre ahí mismo. Y a medida que los grupos se iban alejando, esa diversidad iba poco a poco disminuyendo. Quédense con esta idea porque es clave. Ok, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta historia tan antigua de repente se cruza con una pregunta súper actual. Resulta que un par de economistas vieron este patrón de migración y dijeron, oye, ¿y si esto pudiera explicar algo tan complejo como la desigualdad económica en el mundo de hoy? Su teoría, que llamaron la hipótesis fuera de África, proponía algo bastante audaz: que hay una conexión directa entre la diversidad genética de un país, que a su vez depende de cuán lejos migraron sus ancestros desde África, y su riqueza hoy en día. La lógica que usaron es como el cuento de Ricitos de Oro, ¿se acuerdan? Ellos decían, si hay demasiada diversidad genética en un lugar, hay poca confianza social. Pero si hay muy poca diversidad, no hay innovación. Así que tenía que haber un punto medio, un nivel perfecto para el crecimiento económico. Y para demostrarlo, encontraron algo que parecía la prueba definitiva. Pusieron en un gráfico la distancia desde África y el ingreso de los países. Y ¡zas!, apareció una curva en forma de U invertida. A simple vista, parecía que su teoría encajaba a la perfección. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La comunidad científica le echó un ojo a esta teoría. Y bueno, digamos que la encontraron llena de agujeros. Las críticas que salieron, por ejemplo, en la revista Current Anthropology, fueron demoledoras. La teoría usaba datos que estaban mal, partía de suposiciones que no tenían sentido y, lo más grave, malinterpretaba por completo tanto la genética como el comportamiento humano. Y miren esta advertencia de los críticos, porque es muy importante. Nos recuerda la tremenda responsabilidad que tiene la ciencia, porque las ideas equivocadas, sobre todo cuando tocan temas tan delicados como este, pueden hacer un daño de verdad. Pero al final, todo este episodio es una ilustración perfecta de algo genial, que la ciencia funciona. El proceso científico se corrige a sí mismo, las buenas ideas se ponen a prueba y las que no sirven, como esta, se descartan. Así es como se avanza. Y todo esto nos trae de vuelta al punto de partida, de vuelta a la cueva de Blombos. Ahora que ya nos quitamos de en medio una teoría que no funcionaba, podemos por fin apreciar el verdadero tesoro que se encontró allí. Entonces, volvamos a la pregunta original. Ya vimos lo que no es. Ahora, ¿cuál era el verdadero secreto de la cueva de Blombos? 73.000 años. Para entender la bomba que fue el descubrimiento de Blombos, todo se reduce a este número. Esa es la antigüedad. Es casi inimaginable.
Lo que los arqueólogos encontraron fue esto, un trocito de ocre con un diseño hecho a propósito, unas rayas cruzadas. Piénsenlo, no es una herramienta para cortar, no es una punta de lanza, es arte. Es un símbolo, es una idea, pensamiento abstracto, hecho algo que se puede tocar. Para que se entienda la magnitud de esto, miren la tabla. Antes de Blombos, se pensaba que el arte simbólico más antiguo estaba en Europa y tenía unos 40.000 años, o sea, después de la Gran Migración. Este hallazgo, de repente, echa el reloj para atrás más de 30.000 años y lo ubica, sin lugar a dudas, en África. Y aquí está la verdadera revelación, el punto clave. La capacidad de pensar en símbolos, de crear cultura, de ser modernos, no pareció en el camino mientras salíamos de África. No, ya estaba ahí desde antes. Nuestros antepasados, los que empezaron ese viaje increíble, ya eran cognitivamente como nosotros. Al final, el verdadero mensaje de nuestra historia, tanto genética como arqueológica, no es que estemos predeterminados. La genética simplemente no explica por qué unas sociedades son ricas y otras pobres. La respuesta a ese gran misterio de la desigualdad global es mucho más compleja y no está en nuestro ADN, sino en la historia que hemos construido juntos. Y eso nos deja flotando una última pregunta, ¿no? Si ya sabemos que las explicaciones genéticas, simplistas y peligrosas no son el camino, entonces, ¿dónde empezamos a buscar las verdaderas causas de la desigualdad? Esa es la pregunta que de verdad vale la pena hacerse.